Buenas noches, aquí estamos en un nuevo programa de Civilitas TV. Hoy vamos a poner la lupa en un tema que la verdad nos duele. Nos parece injusto y realmente en algún sentido es como que nos da tanta impotencia que nos parece que nunca lo vamos a poder cambiar, que es la corrupción. Yo digo, admitimos con pasividad que nuestros gobernantes sean súper eficientes para cobrar los impuestos y sin que nos presten los servicios que nos han prometido o que se supone que corresponde que presten. Ni hablar de lo que además roban o además se usa con otros fines. Exactamente. Cuando uno ve que somos uno de los países más corruptos de la Tierra y se mira a uno mismo y dice, ¿tendremos suficiente conciencia de que esto nos pasa así, de que estamos en ese pedestal raro, digamos, de ser de los 30 países más corruptos de la Tierra? Me da la sensación de que los argentinos, de tan corruptos, medio que nos hemos acostumbrado y es como una materia dada esa, o sea, lo damos como... Y bueno, eso sí, eso seguro, digamos, ¿y qué más podemos hacer? Roban pero hacen, esta empresa es eficiente aunque ha dejado alguna cometa. Es como que ya convivimos de tal manera con la corrupción diaria que realmente nos hemos acostumbrado. Como ustedes saben, en Civilitas Esperanza Federal somos un equipo esperanzado, creemos que lo mejor está por venir y que es posible vivir en un país con menos corrupción. Pero para eso, primero, tenemos que reconocer quiénes somos y en qué punto estamos. ¿Le parece que vamos? Un mini videíto, seguimos parados, vamos a darle un dinamismo parecido al del programa anterior. A ver el primer video. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Bueno, esas frases y muchas otras a veces las tomamos con humor. A veces inclusive cuando nos dicen que hay un vicepresidente, hasta yo he estado en mesa de fútbol y algunos se ríen y dicen, bueno, y sí, se la llevó. O sea, vuelvo a decir, en la cultura argentina se ha incorporado de que los gobernantes, sean de cualquier tipo, especie y demás, roban, digamos, y bueno, y hay que bancársela. Desde aquí, vuelvo a decir, nosotros decimos no, no es posible, no tenemos que, digamos, quedarnos en ese estadio de que en Argentina siempre vamos a vivir con una corrupción como la que estamos viviendo. También tenemos el foco de eso de que la corrupción tiene que ser combatida por los más jóvenes, porque yo digo, a ellos les están robando el futuro. Nosotros de alguna manera estamos a mitad de camino, pero ellos que tienen 40 años por delante de trabajo, tienen que ser los primeros en ponerse la mochila de la lucha de la corrupción. ¿Alguna buena noticia? Aparece en las encuestas la corrupción. Fíjense, ya lo mostramos el martes pasado, pero en este caso lo mostramos en otro sentido, en esta placa que vamos a ver. Ya en ese círculo rojo, por supuesto que la seguridad está primero, como decíamos el martes pasado, también el desempleo y la inflación, porque nos está realmente fulminando, pero luego viene la corrupción con un 30% de preocupación de parte de todos los argentinos. Y ahora hemos preferido con el equipo de producción no poner a un argentino, sino a un cubano, a un hombre que vive en Estados Unidos, un periodista que habla sobre los 3 países más corruptos de América Latina y hace una reflexión que probablemente nos duela, pero que nos tiene que hacer reflexionar. A ver. Transparencia Internacional es una respetada ONG alemana que trabaja a escala mundial. Se dedica a medir la percepción de corrupción. Observen que digo percepción de corrupción porque se trata de opiniones subjetivas, dado que la corrupción es, por definición, secreta. Son delitos económicos que se cometen en la sombra y muchas veces el dinero se entrega en efectivo para no dejar rastros. Hago esta salvedad para comentar que hace unos días la ONG reportó que hay un aumento grave en la percepción de corrupción en América Latina. Mientras la media mundial arroja un porcentaje del 53%, en nuestro continente sube al 58%, pero llega en Argentina al 72%.
en México al 71 y en Venezuela al 65. Esos serían los 3 países en los que los encuestados encuentran el nivel de corrupción mayor del continente. Naturalmente, yo no puedo saber si ese penoso ranking es exacto, pero coincide con lo que suelo escuchar cuando converso con ciudadanos de esos países. En todo caso, a donde quiero llegar es a un razonamiento muy doloroso. La corrupción no refleja solamente que hay políticos dispuestos a burlarse de las leyes junto a empresarios y ciudadanos dispuestos a ganar dinero a cualquier precio, sino que en esas sociedades el fenómeno abarca a una buena parte de la población que no necesariamente forma parte de la clase política. Los políticos, al fin y al cabo, salen de la misma matriz que los farmacéuticos o los jugadores de fútbol o los notarios. Es un problema que tiene que ver con los valores del grupo. Por la otra punta, si los políticos de Suecia o Finlandia son los más honestos del planeta, es porque en esas sociedades prevalecen unos valores y comportamientos que producen políticos honrados. Esto da la medida de lo difícil que es aliviar o eliminar el problema. Está imbricado en la psicología profunda de una parte sustancial de nuestras gentes y ahí, en ese oscuro territorio de los principios y valores, es muy difícil efectuar reformas. Bueno, nos pareció interesante con Carmen y el equipo de producción. Decíamos, bueno, ¿cómo abordamos este tema? Lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo tratar de revertir este fenómeno de corrupción generalizada? Nos pareció interesante empezar por un lugar donde nos duele mucho la corrupción, que es el bolsillo, digamos. Todos hemos visto que en estos días, cuando ya la parte impositiva no nos deja ni respirar y nos sacan por el sueldo y nos sacan, en muchos lugares se escucha: no hay forma de pagar estos impuestos y para colmo estos desgraciados se roban la plata. O sea, empezamos a tener como conciencia de la corrupción en cuanto a cómo nos duele en el bolsillo la carga impositiva. Así que nos pareció una faceta bien concreta empezar por los ingresos. ¿Cuánto nos están cobrando de impuestos en la Argentina y cómo nos afecta? Y por eso lo hemos invitado a Farré. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, siempre dispuesto a ayudarnos, ¿eh? Así es. Bueno, ingresos en la Argentina ¿es alta la carga, es baja, está bien? ¿Tenemos que quejarnos por este tema? Bueno, acá hay que ver 2 partes. Primero, si es alta o no, en forma unilateral, pero después habría que aparearlo el destino de esa alta o baja presión tributaria, ¿no? En Argentina, para que nos ubiquemos 2 datos, la presión tributaria, y para que nos entienda, la presión tributaria es un simple número que surge de dividir todo lo que se recauda en Argentina en función de impuestos, tasas y contribuciones, dividido la riqueza que produce el país. Ese número está en el orden del 40%. Han cambiado el PBI, etcétera, pero bueno, para que la gente lo pueda entender, orden del 40%. El 40% de todo lo que producimos y hacemos se lo lleva el Estado. Exacto. Digamos. Y para medirlo desde otra óptica, un estudio del IARAF sacó que el conjunto de los argentinos debemos trabajar entre 175 y 185 días al año, es decir, ya en el mes de julio, trabajar para pagar impuestos. Y después de ese día que se llama el Día de Liberación de Impuestos, trabajar para uno mismo. Entonces, si uno mira esto y dice, che, pero esto es alto. Alguien puede decir, no, no es más alto, por ejemplo, como citaba en el video, que Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Entonces, ahí nos lleva a que miremos la otra cara de la moneda. ¿A dónde van los fondos que se recaudan? Porque cuando... ¿Qué recibo a cambio? Exactamente, es decir, es un problema de costo-beneficio y a manera de anecdótica, hace muchos años atrás en Suecia... precisamente hubo elecciones y un político dijo, vamos a bajar los impuestos, y perdió, porque eran tan correctos, eran tan eficientes en el uso de los fondos en materia de salud, educación, seguridad, previsión social, que si bajaban los impuestos no iban a gozar esos beneficios. A la pregunta concreta, ¿en Argentina es alta? Es muy alta la presión. ¿Cómo lo siente la gente? Y el que no tiene explicitado en su vida, porque no paga impuestos a las ganancias, porque no es un contribuyente inscripto en el IVA, etcétera, no lo ve. Claro, cree que a él no le toca. Claro, pero cualquier persona, hasta un evasor... Hasta una chica que recibe la asignación. Todo exacto, que con esa asignación va a ir a comprar bienes y servicios
que si es la luz, el agua, etcétera, están suministrados por empresas que pagan y discriminan o tienen sus impuestos adentro, por lo tanto, la carga tributaria en Argentina es muy alta. Alguno me supo decir, y todos tenemos la sensación de que en Argentina siempre fue complicado el tema de los impuestos, pero como antes nadie los pagaba, digamos, pero que ahora como se está empezando a armar una red interesante y finalmente te agarran de algún lado, ahí es cuando uno dice, che, qué alto, porque ha empezado realmente a blanquearse, a sentir, vos con tu trayectoria sentís que, o sea, se ha vuelto muy eficiente el Estado en cobrarnos, aunque siempre con este déficit en cómo lo gasta, digamos. Sí, lo que tiene el Estado, y esto viene desde el año 1995, cuando salió lo que se llamó el peine informático, esto va unido del avance de la tecnología. Antes recaudar información era muy costoso, las declaraciones juradas eran hechas a mano o con una máquina Lexicon 80. A medida que avanzó la tecnología, hoy por hoy, por ejemplo, no hay que ni siquiera para presentar una declaración jurada ir hasta las oficinas del fisco, todo se hace a través de Internet. Pero han generado más de 50 regímenes de información. El último es el que ha tomado Estado Público, que... Para volar. Claro, para 32 viajar. preguntas que tienen, digamos, 3 organismos, digamos, aptitud para ver esa información, que es la FIP, Migraciones y la Policía Aeroportuaria, pero que hay que informar hasta el número del asiento del pasajero que... Pero más allá de eso, si nosotros imaginamos el día de algún ciudadano, este ciudadano paga gastos comunes en edificios o en country o en barrios cerrados, esa información todos los días alimenta la base de datos del fisco. Consume agua, energía eléctrica, gas, cuando supera ciertos montos, eso informa a la FIP. Tiene hijos en colegios que superan cierto monto, y así podía citar infinidad de regímenes de información. O sea, tu pregunta, hoy en Argentina, la cantidad de información que tiene el fisco, el riesgo, digamos, de no cumplir con los impuestos es muy alto, ¿no? Aún así, hay una tarea y es posible ordenar y simplificar los impuestos. Sí, yo creo que, por un lado... Desde el impuesto al cheque, por decirte que... Bueno, por ejemplo, la ventaja del impuesto al cheque tiene que, en la medida como fue al comienzo, que fuera pago a cuenta de otras obligaciones, si se bancariza una economía... En Chile está bancarizado absolutamente. Los que han viajado saben que no se mueve el efectivo, van a una estación de servicio, usan mucho la chequera, y ve que por un tanque de nafta, 200, 300 pesos nuestros, 500 pesos está bancarizándose, ¿no? Entonces, en la medida que, yendo del impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto que entorpece la competitividad, que encarece los productos, si fuera como fue al comienzo, pago a cuenta, permitiría que quienes están dentro del circuito formal pagan, usan la bancarización y lo pueden descontar. Y aquel que está usando con fines non santo, obviamente que no lo puede usar contra nada, etcétera. Allí hay que decir que la bancarización también es una metodología para neutralizar corrupciones, informalidades y demás. Absolutamente, porque las coimas y la corrupción y las dávidas se pagan en efectivo, nadie En te va a bolsa. aceptar. Entonces, digamos, si uno logra bancarizar y un correcto control del lavado de dinero, etcétera, achicaría los márgenes para que esto ocurra. Pero en esta Argentina de hoy se confunde si el sistema tributario es un problema de gobierno o un problema de Estado. Yo creo que debemos tender a que se comprenda que es un problema de Estado, Claro. y ahora, antes de un año en que vengan las nuevas elecciones, deberían formularse 5 principios básicos que debería tener una reforma tributaria. Es decir, por ejemplo, ¿es un problema en Argentina la falta de trabajo o la economía informal? Sí, entonces busqué un sistema tributario que aliente que la gente tome empleo, tome gente y no le sume más carga por hacer esa acción. Por ejemplo, dentro de lo que se recauda en un año en la Argentina, del 100%, el 27% son los llamados impuestos al trabajo. 27, Claro. contra 23 del IVA, menos en ganancia, etcétera. Entonces, Vos tenías digamos, una propuesta allí que era que eso pudiera ser descontado luego de... claro, de y se hizo en algún momento, para no desfinanciar a las cajas, para permitir que un empleado pueda estar en el circuito formal, gozar de una jubilación, gozar de una obra social, permitirnos un NN y acceder al crédito. La propuesta es que los impuestos al trabajo sean tomados como a cuenta del IVA. Una forma indirecta de bajar la tasa del IVA, que es muy alta, pero a través de esa canalización. Esto generará un beneficio importante. Excelente. Ahora seguimos conversando, pero te invitamos a compartir este video. Sería otra faceta, además de que nos duele, cómo nos duele el bolsillo
cuando miramos la corrupción. Aunque hablan un español que no es de acá, Sí, parece... es mexicano, en Sí, realidad. Sí, la pero producción... parece hecho acá. ¿Por qué lo ponemos? Porque, bueno, también queremos dejar sentada una semillita de que si todos cambiáramos de actitud, esto empezaría a cambiar. A uno le da la sensación de que como todos roban, todos son corruptos, y bueno, yo también me sumo, pero este video hay muchas campañas y muy fuertes. Detectamos cuando estamos con el equipo de producción campañas en Perú, en Chile, diciendo no se deje corromper, ayude a que el país sea... Aquí ni siquiera se habla de este tema, o sea que estamos como un paso atrás. Fíjense en esta campaña, siéntanse también expresados en alguna vez que uno va a una oficina y a veces le pasa eso, y fíjense cómo reacciona este empleado, a ver si pudiéramos reaccionar así los argentinos. A ver. Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No vamos a hacer las cosas como se debe. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14, ahí te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer tus papeles con 3 copias. Una de ellas tiene que venir certificada por oficialía de partes. Ahí junto al informe. Después pasas conmigo y ya te pongo el sello definitivo. Hay que hacerlo como se debe. Perfecto. Pasa a la ventanilla 14. ¿Es todo? ¿Eso es todo? Sí, es todo. ¿Qué sigue? Las posibilidades de que pequeñas acciones... Había cientos de videos que podríamos haber mostrado también de la corrupción, de coimear a un policía al frente a nuestros hijos, de todas estas actitudes que a veces tenemos que también... nosotros no somos de la teoría de que todo es lo mismo, digamos. No es lo mismo el que se roba el 30% de una licitación que el que le da... efectivamente son distintas entidades. Pero en términos de lo que a cada uno le puede caber, digamos, esa pequeña acción de corrupción no ayuda a mejorar el país. Me gustaría llevarte a un plano... ya no tanto profesional, sino con tu experiencia de vida. Hay como una cuestión en Argentina, a ver si vos la ves, que es, bueno, el impuesto nos duele, lo pagamos, pero esto que es de todos, esto que es lo público, digamos, y bueno, no es mío, digamos. Entonces, si se lo roban, bueno, que hagan lo que quieran, digamos. Es como que hay una especie de desidia con respecto a... En otros países, no, yo pago los impuestos, entonces yo te exijo, rendime cuentas, transparentame, pero aquí ese link con lo público está un poco debilitado. ¿Cómo lo ves vos con tu experiencia pública? En la sensación de la gente está la queja, pero no el reclamo. O sea, la queja social en una reunión familiar, en una reunión de compañeros, de estudiantes, etcétera. Pero cuando nos quedamos en la queja y no hacemos el reclamo y actitudes, eso no fructifica. Entonces, más se pierde a veces energía en saber cómo puedo evadir un impuesto, qué camino voy a tomar, del otro correcto, que sea cumplo con la ley, pero que sea pareja para los dos lados, ¿no? Y esta actitud creo que es un tema cultural, porque una de las cosas con las cuales hay que propender a que no ocurran es, primero, la conciencia, y hemos luchado muchas veces con esto, que haya conciencia tributaria en la gente, ¿no? Algunas veces se pensaba que a los chicos se los estimulara, estaba Loteriva en la época de Taqui, pero digamos, habían otros procedimientos donde desde el colegio se estimulara, que exija la factura, pero para estimular, si junta la factura, que los chicos lo vieran y los padres pedían esa factura, que se viera reflejado en algo que recibieran a cambio las criaturas, ¿no? Fíjense que había un ejemplo, es muy difícil cuando uno va a un médico, por ejemplo, privado, y le dice, la consulta es tantos pesos, es un amigo de pedirle la factura. Ahora, qué distinto que dice, che, dame la factura, porque mi hijo en el colegio necesita, porque están haciendo una campaña de estímulo. Hay que trabajar mucho sobre la cultura. Obviamente que esto pierde fuerza, porque la pregunta es, si yo pago los impuestos, ¿y cuál es la contrapartida que tengo? Entonces, vuelvo al ejemplo de Suecia, donde la gente era muy cuidadosa de que no bajaran los impuestos. Y también, no yendo tan lejos, a Chile, donde los que han viajado saben que si alguien va y compra, no para no pedir factura porque está apurado, lo corren, porque las sanciones que hay detrás de no emitir factura, y ya en Chile esto es una cosa muy común, ¿no? En los países vecinos, porque ya uniendo tu pregunta, yo dije que la presión tributaria en Argentina, no lo digo yo, digamos, surge de lo que hacen los informes de estudios económicos,
del orden del 40%. En Argentina en los años 2000 era del 20%, la mitad. Si bien aparecieron los impuestos a las exportaciones y al cheque, pero no eran de este nivel para duplicarlo. En los países vecinos está en el orden del 20%, excepto Brasil, que está en el 37%, ¿no? Ahora, el gran mal, ya yendo a la pregunta de la presión, es la inflación. Si la inflación fuera contemplada en la liquidación de impuestos, o viceversa, no existiera esto que hablaban ustedes hace un rato, que cuando uno cobra un recibo de sueldo, recibe y lo ve discriminado, que tiene una quita de impuestos a las ganancias, es porque congelaron las tablas, congelaron las deducciones, y aumentó por la inflación el tema, no por eficiencia, ¿no? Finalmente, en algún momento alguno habrá pensado que era por decida, pero no, finalmente por el tiempo nos dimos cuenta que era en forma dolosa, digamos. Querían cobrarle nomás a la ahí dice que no se aumentan los impuestos nacionales, pero con la inflación que hay un aumento directo y efectivo sobre las personas, porque la inflación impide la determinación correcta, justa o equitativa, sobre todo en el impuesto a las ganancias, ¿no? Y por un tema del federalismo, que no nos llegan los fondos que no coparticipa la nación, el recurso de las provincias o los municipios, ¿qué usan para juntar? Bueno, es la creatividad para hacer nuevos impuestos y nuevas imposiciones, ¿no? Imagínense, en Argentina tenemos un Estado nacional, 24 jurisdicciones provinciales y 2.150 municipios. Cuando alguien tiene que ahora juntar los sueldos o dinero para pagar los sueldos de aguinaldo y no está entre las que son favorecidos, obviamente van a hacer uso de la capacidad creativa de crear nuevos tributos. ¿Y quién lo sufre? La gente, ¿no? Una última pregunta para cerrar eso. ¿Sos con tu edad, tu experiencia, sos esperanzado respecto a una Argentina sin corrupción, digamos? Yo apunto a lo que dijeron ustedes, trabajar mucho sobre los jóvenes, no solo en materia de corrupción, sino en otras miradas, ¿no? Los jóvenes, ustedes saben que está la generación X, Y, Y, las digitales, etcétera, y de la misma manera que los jóvenes privilegian ese principio, y si yo trabajo para vivir, es decir, hay gente que vive trabajando y otros que trabajan para vivir y apenas recaudan algo se van a distintos lugares, sobre todo la vida. generación. En la medida que estos puedan captar, creo que es la materia que está más sana para poder llevar esto adelante. Sobre eso hay que trabajar. Gracias, ¿no? Bueno, no es un golpe bajo pero antes de la conclusión, porque si no pecaríamos de ingenuidad, hay corrupción grande, digamos. No solamente este gobierno, sino en muchos gobiernos, pero estos últimos 10 años y macana, digamos. O sea, ha sido de una impunidad muy, muy terrible. Habíamos abandonado este estilo en el programa, pero esta vez sí decidimos mostrar este pequeño video solamente para enojarnos un poquito, pero luego las conclusiones van a ser más esperanzadas. A ver. Se escuchaba feo. Lo que hacía era un compilado de Kirchner diciendo yo me voy más pobre de lo que he salido en la política, y luego Cristina respondiéndole a esa pregunta del estudiante en Harvard diciendo yo no me he enriquecido. Y bueno, y después algunas fotos de Vudú, de Jaime y de otros personajes, de Lázaro Báez y de otros personajes. No nos podemos acostumbrar. El otro día me decía un amigo mío, ya de tanto escandalizarme con la nata ya me acostumbré, dice. O sea, los domingos ya no espero nada, digamos. Eso es muy malo. O sea, si nuestra capacidad de asombro, de enojo y de indignación finalmente se ve neutralizada porque finalmente no pasa nada, estamos mal. ¿Conclusiones? Yo digo, lo que de alguna manera se roban de los fondos que aportamos, no van a cloaca, no van a escuelas o no van a viviendas. ¿En dónde? En Müller, en Argüello Norte, eso que nosotros estamos y que vamos, miramos y realmente no están. No están los cordón cunetas, no están las cloacas, no están en las instalaciones dignas para vivir. Una propuesta concreta desde Civilitas Esperanza Federal, no vamos a salvar todo el fenómeno, pero hoy lo quisimos tratar en detalle, lo vamos a tratar el martes que viene probablemente con el invitado que hemos propuesto, es que como ciudadanos tengamos acceso a la información pública.
Ustedes dirán, pero con eso vas a resolver. Sí, con eso resolveríamos una parte importante, porque si los ciudadanos, que somos los que pagamos este Estado, como nos ha comentado Farré, tuviéramos la capacidad de auditar en detalle en qué se gasta, qué contratan, cómo, quiénes son los empleados, cuánto ganan, si de alguna manera pudieran rendirnos cuentas a nosotros, que somos los soberanos, la cosa cambiaría. Probablemente algún escéptico me diría, sí, pero en Argentina nadie se fijaría. Probablemente haya muchas personas que no se tomarían el trabajo de fijarse, pero hay ONG especializadas, profesores, técnicos, investigadores, que pondrían la lupa y nos podrían, periodistas, medios de comunicación, y nos podrían informar con más detalle en dónde se va esta plata que tanto aportamos y que tanto nos duele al bolsillo. Pero en Córdoba y en Argentina todavía nos cuesta hasta conseguir la información más básica. Nosotros como civilistas participamos, por ejemplo, de la red Nuestra Córdoba, y en la municipalidad nos cuesta muchísimo conseguir los datos. Participamos en otras redes de transparencia nacional, tenemos contactos con Poder Ciudadano y demás, y el lamento de todas las ONG del país es: los gobernantes no nos dejan mirar con lupa cómo gastan, porque se sienten dueños de ese dinero y no simplemente mandatarios de la soberanía ciudadana, de nosotros los contribuyentes, que somos los verdaderos dueños. ¿Es un milagro? ¿Esto pasa solamente en Suecia? No, pasa, el otro día estuvimos en un congreso con Nadine Argañarás, pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Bolivia, pasa en Paraguay. En los países está pasando que los ciudadanos les están exigiendo a sus gobernantes: muéstrenos por internet en qué están gastando, y casi en forma diaria, en forma online. Aquí en Argentina todavía estamos bastante lejos, y por eso, con esto terminamos, si te parece, Carmen, el reclamo, no la queja, como dijo Farré, sino el reclamo es: seamos muy activos en reclamarle a los próximos candidatos concretamente qué van a hacer, pero no el título, sino a ver cuánto dinero efectivo vas a gastar en informatizar la administración pública, en bancarizar la economía y en transparentar toda tu gestión, y que no se queden solamente en palabras. No es una utopía, sino que es algo perfectamente posible. Mi madre decía, hay que ser bueno y parecerlo. Eso respecto a la encuesta de Montaner o al ranking de percepción de corrupción. Nuestros gobernantes ya ni les importa que nos parezcan deshonestos. Para los nuevos dirigentes deberían ser honestos y ocuparse, como dice Sebastián, de mostrarse para que se los vea honestos, además. Bueno, muy bien, nos vamos ya. Si su hijo le pregunta, pero papá, ¿hay posibilidades de que Argentina no sea corrupta? Ojo con lo que respondamos, porque muchas veces el escepticismo inunda la familia, digamos, y nuestro hijo crece creyendo que este país no tiene solución, y sí tiene solución. Si lo han hecho Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, los que están alrededor, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Buenas noches, nos vemos. Gracias. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.